En esta oportunidad estaremos compartiendo de encomendar nuestras metas a Dios. Y para ello voy a leer uno de los versículos que estaremos compartiendo, que es Mateo 6:33. Dice la palabra: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, edificándonos y haciendo esa obra preciosa en nuestros corazones. Te damos gracias por un día más que tú nos regalas, en el cual, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que hemos leído nos anima a la búsqueda del reino de Dios como el principal objetivo que debemos tener en este nuevo año. Y esto incluye buscar la voluntad de Dios, vivir en obediencia a Él y a su palabra, y también compartir el Evangelio. Una de las cosas que debemos plantearnos o tener como meta o como objetivos es el crecimiento espiritual. Fomentar el crecimiento espiritual debe ser una meta central en nuestra vida. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18, nos insta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto nos está animando a establecer metas para profundizar nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través de la participación en la iglesia o en la comunidad de fe a la que Dios nos ha llamado. Otro de los aspectos que debemos buscar es el amor y la unidad. El Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34 al 35, Jesús nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Y esto nos alienta a hacer la unidad y el amor hacia la resolución fundamental en nuestra vida. Una meta fundamental es la unidad y el amor que debemos tener. Y esto puede incluir la reconciliación en las relaciones que han sido fracturadas, mostrar amor a aquellos que están en necesidad. Otra meta que debemos tener en este año es la generosidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, la palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien, al dador alegre, y nos motiva a establecer metas relacionadas con la generosidad. Podría involucrar dar más para la iglesia a través de los diezmos y ofrendas, servir a los necesitados, compartir los recursos con otros miembros de la iglesia que estén en necesidad. Otra meta que debemos plantearnos para este año es la santidad y la pureza. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 4, dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vivimos en un mundo en el cual se motiva o se anima a lo contrario de lo que esta porción dice. Se motiva a la unión libre y a otro tipo de situaciones que han caído como un eufemismo de lo que es el verdadero amor. Pero acá esta porción nos anima a hacer resoluciones para vivir vidas en pureza y en santidad en todas nuestras áreas. Amén, hermanos. Otra de las metas es el testimonio del evangelismo. Mateo 28, 19 al 20, Jesús da lo que se llama la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos anima a establecer metas relacionadas para compartir nuestra fe, a ser testigos de Cristo en la comunidad en la cual vivimos y en el mundo alrededor de nosotros. Amén. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que evangelizar, tenemos que testificar, tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Y recordando que las metas y resoluciones basadas en principios bíblicos no solo benefician de manera individual, o sea, no solo me benefician a mí, sino que también benefician a la congregación, fortalecen la iglesia, contribuyen al cumplimiento de la gran comisión, porque todos hemos sido llamados al cumplimiento de la gran comisión. Así que tenemos que animarnos
a escribir metas y resoluciones, a orar por ellas, a mantenernos mutuamente responsables a lo largo del año. Sé que muchas personas se trataron la meta de iniciar con dieta, por ejemplo. Y lo he visto con los compañeros que algunos dicen, esto es lo que voy a comer ahora, ¿verdad? Porque están tratando de llevar una dieta saludable, no solamente para no verse restantes de peso, sino que también por su salud. Y es difícil, ¿verdad?, mantener esto, pero hay que ser responsable con las metas que nos trazamos, con los objetivos, con los propósitos. Que este año sea una oportunidad para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y vivir de acuerdo también a su palabra. Pero también tenemos que establecer metas que sean realistas y que sean alcanzables. Amén. Porque a veces podemos trazarnos metas que no están a nuestro alcance, que sean esenciales también para nuestro crecimiento espiritual y el éxito en cualquier área de nuestra vida. Y esos principios que encontramos en la palabra pueden aplicarse en todo lo que nosotros podamos hacer. Y podemos encontrar esos principios o esas metas realistas basadas en los principios de la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer entonces es buscar la dirección de Dios. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quizás nos encontramos muchas veces en situaciones en las que no sabemos qué hacer, pero cuando se las encomendamos a Dios, dice la palabra que nuestros pensamientos serán afirmados. Y antes de establecer cualquier objetivo, cualquier meta, cualquier propósito, tenemos que buscar la dirección de Dios por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra. Hay que asegurarse de que nuestras metas estén en línea con la voluntad de Dios y con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. También debemos ser específicos y medibles, ¿verdad? Cuando establecemos metas, debemos ser específicos y nuestros objetivos deben ser cuantificables, es decir, que se puedan medir. Hay personas que oran por tener una casa, pero entre más específicos sean, ¿verdad?, es más alcanzable aquello. He escuchado testimonios de personas que dicen, yo quiero una casa con estas y estas características, y hasta incluso dicen de tal y tal color, ¿verdad? Y el Señor se la da, porque tenemos que ser específicos. En lugar de decir quiero crecer espiritualmente, podríamos decir voy a leer la Biblia 30 minutos diarios o 30 minutos cada día. Amén. De esta manera estaremos experimentando un crecimiento espiritual. Pero es algo que es realista, es cuantificable, es decir, que puedo vivir. Voy a establecer 30 minutos diarios. Hay quienes quieren estar en forma. Voy a caminar o a correr 30 minutos diarios, pero está haciendo algo específico, está conmigo. Y la especificidad nos ayuda a mantenernos enfocados. Los docentes establecen objetivos para cada una de las clases y por medio de los objetivos establecen una guía, un guión de clase que es la que van a dar. Pero si no establecen algo que lo pueden lograr alcanzar en el transcurso de la hora de clase, entonces difícilmente van a cubrir lo que tienen que hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que ser específicos para poder mantenernos enfocados. Establecer metas a corto y a largo plazo también es importante. Amén. Que nos ayuden esas metas a corto plazo a cumplir las metas que tenemos que lograr a largo plazo. Y eso va a permitir que podamos medir nuestro progreso y mantenernos motivados, ¿verdad? Porque hay algunos que comienzan con un gran ímpetu y con gran alegría y entusiasmo, pero a medio camino se quedan, porque pierden la motivación. Jesús también habló acerca de la importancia de la perseverancia, y eso nos dice Lucas 8:15. Las semillas que cayeron en buena tierra
representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. No es solo escuchar la palabra, en este sentido aplicando este versículo, y decir qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Es mantenernos en ella, es tener esa perseverancia. No solo es establecer una meta, un propósito, un objetivo, es tener perseverancia para poderlo alcanzar. Amén. Algunos estudiantes dicen, quiero tener mejores notas este año. Qué bueno, ese es un buen propósito, una buena meta. Pero ¿cómo lo va a lograr? Tiene que ser específico, tiene que ser cuantificable. ¿Cuánto tiempo va a dedicar para hacer sus actividades, sus tareas, su estudio personal para lograr este propósito, este objetivo? Aparte del tiempo que está dentro de un salón de clase, tiene que ser específico. Tenemos que hacer un plan. Proverbios capítulo 21, verso 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura a la pobreza no será exento. Tenemos que desarrollar un plan para alcanzar nuestras metas, y esto incluye pasos concretos. Necesitamos un calendario, una agenda, un cronograma de actividades para poder seguirlas. Tenemos que tener un plan. Seamos realistas, no establezcamos metas imposibles de alcanzar. Consideremos las circunstancias y las capacidades actuales que tenemos en este momento. Filipenses 4:13 dice que podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Diciéndolo prácticamente de forma literal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sé que la mayoría de nosotros nos conocemos bien este versículo. Pero eso significa también que debemos ser realistas sobre las limitaciones que tenemos como seres humanos. Todo lo podemos en el Señor, pero tenemos que enfocarnos qué es lo que vamos a alcanzar, qué es lo que nos vamos a proponer. Tenemos que buscar apoyo y ser responsables. Compartamos nuestras metas con otros creyentes que sean de confianza, que nos brinden apoyo espiritual, que nos ayuden a cumplir nuestras responsabilidades. Tengo la meta de poder tener mejores notas. Pregúnteme cómo voy. Tengo la meta de bajar de peso. Estoy cumpliendo la dieta que me han dado. Entonces tenemos que buscar a alguien que nos ayude a cumplir nuestra responsabilidad. Hebreos 10, del 24 al 25. Dice, considerarnos unos a otros para estimularlos al amor. ¿Y a quién? Y a las buenas obras. Usted tiene una meta espiritual, quiere crecer espiritualmente y dice, este año me voy a memorizar un versículo cada semana. Busque a alguien y dígale, ya me memoricé tal versículo. Y dígale de memoria el versículo que se memorizó. Porque de esa manera usted está buscando apoyo y siendo responsable, dando cuenta a alguien que le pida esa responsabilidad de cómo está cumpliendo las metas. Usted dice, voy a leer la Biblia este año, y así que voy a leer 3 capítulos diarios. Y luego vaya donde alguien y dígale, he leído los capítulos tales y tales de tal libro de la Biblia que hablan sobre esto y esto. Y usted está siendo responsable. Está conmigo, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que hacer ajustes e ir revisando. A medida que avanzamos hacia nuestras metas, tenemos que ser flexibles y dispuestos a ir haciendo los ajustes necesarios. Amén. A veces Dios puede llevarnos en direcciones que no habíamos previsto inicialmente. Usted trazó algo, pero como decimos, uno propone y Dios dispone. Y la verdad es que hay que ajustarnos al plan y al propósito de Dios. Y por eso revisar continuamente lo que estamos haciendo, para ver si va acorde a la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Hay que perseverar en la oración. La oración es fundamental para el éxito. Amén. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien con todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios.
Sé que muchas veces al final de año o inicio de año comenzamos un poquito ansiosos, ¿verdad? Las personas se vuelven ansiosas, se preocupan. ¿Cómo van a hacer este año para esto, lo otro? Tanto metas personales, metas laborales, metas empresariales, metas de estudio, lo que sea. Y están preocupadas por todo esto, pero la Biblia dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tenemos que orar, perseverar en la oración. Nuestras metas deben ser alineadas al deseo de glorificar a Dios y servir a los demás. Y a medida que establecemos estas metas basadas en los principios bíblicos, debemos ir buscando siempre la dirección de Dios. A nosotros no nos gusta muchas veces pedir. Si vamos a un lugar que no conocemos, no nos gusta preguntar por dónde queda. Y algunos que van en contra de la tecnología, no les gusta poner el GPS, ¿verdad? Las herramientas que hay para poder buscar la dirección adecuada o por dónde irse para no encontrar tanto tráfico. Pero la Biblia es nuestro GPS, es el que nos guía, ¿verdad? Y es necesaria abocarse a Dios para poder saber si vamos en la dirección correcta. ¿Está conmigo? Tenemos que, ahí vamos a encontrar el apoyo, la fortaleza para alcanzar nuestras metas de una forma realista y significativa. Por eso es importante orar, buscar la dirección de Dios a través de la oración y tomar en cuenta lo que dice la palabra, que no estemos afanados si nos hemos sido presentadas nuestras peticiones delante de Dios. Buscar la dirección de Dios a través de la oración es un principio fundamental en nuestra vida, en la vida de todo cristiano. Y tenemos esa enseñanza de la palabra de Dios que nos insta a buscarle a Él en oración. Y buscar esa dirección está en un mundo lleno de decisiones, en un mundo lleno de desafíos. La oración se convierte en la herramienta poderosa para encontrar esa guía de Dios, esa paz que necesitamos para la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones agitados, atolondrados o ansiosos o inmersos en una preocupación. Tenemos que buscar la paz de Dios para tomar decisiones acertadas, con sabiduría. Amén. Y la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Es un acto de comunicación con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos estamos hablando directamente con Dios. Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, verso del 9 al 10. Esa es la oración conocida como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y sigue, ¿verdad? Perdone nuestras ofensas. Pero esta oración resalta la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hágase tu voluntad. Amén. Que está resaltando la importancia de la voluntad de Dios para nosotros. Y debemos buscar esa dirección también a través de la Biblia. En Proverbios 3, del 5 al 6, nos insta a confiar en el Señor de todo corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión, o como dice el versículo, en nuestra propia prudencia, sino a reconocerlo en todos nuestros caminos. Yo sé que aquí hay personas muy hábiles, muy avispadas, con pensamientos estratégicos, pero siempre tenemos que buscar la dirección de Dios para nuestra vida. Santiago 1:5 nos dice que necesitamos sabiduría y que debemos pedirle a Dios, quien generosamente la da sin reproche. Amén. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia, ni es lo mismo que conocimiento. Usted puede conocer algo teóricamente, pero no necesariamente inteligente. Usted puede ser inteligente, pero no necesariamente sabio. La sabiduría viene de parte de Dios. Amén. Y Moisés consultó a Dios en el desierto. Cuando leemos Éxodo capítulo 3, del 1 al 4,
Moisés estaba a punto de estaba liderando a su pueblo, pero él pide la dirección a Dios. Amén. Tenemos que consultar a Dios. Jesús oró intensamente en el monte de los olivos antes de ser crucificado, como lo narra Lucas capítulo 22, verso 42. Y hay beneficios en buscar la dirección de Dios, porque nos conecta con la sabiduría de Dios, nos ayuda a tomar decisiones acertadas, nos brinda paz en medio de la incertidumbre, ¿verdad? Como dice Filipenses, y fortalece también nuestra relación con Dios a medida que confiamos en Él para guiarnos en nuestros pasos. ¿Cómo buscamos la dirección de Dios? Debemos dedicar tiempo regular para orar y escuchar a Dios en silencio. Amén. A veces no nos gusta prestar la guitarra, pero tenemos que orar y escuchar a Dios. ¿Alguna vez usted ha estado platicando con alguien y no lo deja hablar? Usted quiere opinar lo que le está diciendo porque supuestamente es una plática, pero prácticamente la otra persona está haciendo un monólogo porque solo él está hablando. Y usted tiene que dejar que Dios le hable. Amén. Hay que estudiar la palabra de Dios para alinear nuestros deseos a Él, buscar la dirección de su Santo Espíritu, para que nos guíe a toda verdad, como dice su palabra. La oración es un regalo de parte de Dios. Nos permite buscar la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y al hacerlo, demostramos nuestra dependencia de Él y nuestra confianza puesta en el Señor. Demostramos que confiamos en la guía que Él tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. Las palabras del salmista en el Salmo 32:8 dicen: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. A veces han hecho esas pruebas, ¿verdad? Que se me ocurre en este momento, le ponen una venda a alguien y otros le dicen que se vaya, que camine derecho, que gire a la izquierda, que hay una grada y hay alguien que lo está guiando. Pues eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, guiarnos, porque muchas veces nosotros en el mundo en el que vivimos hay mucha oscuridad y necesitamos la guianza de Dios. Tenemos que seguir buscando la dirección de Dios por medio de la oración, confiando en que Dios guiará nuestros pasos. Amén. Y quiero animarnos a que tomemos un tiempo diario de oración, que establezcamos ese tiempo de devoción con Dios para nuestro crecimiento espiritual. Amén. La Biblia nos enseña que la oración es una parte vital de nuestra relación con Dios y necesitamos tener esa comunión con Él para poder fortalecernos espiritualmente. Amén. Jesús nos anima a orar en privado, como se menciona en Mateo 6, para tener ese tiempo íntimo con Dios. Lucas capítulo 5, verso 16, dice la palabra que Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar, y esto nos muestra la importancia de esa devoción personal. La oración diaria nos permite conocer a Dios, su voluntad para nuestras vidas. Nos brinda paz y fortaleza en medio de los desafíos, como lo menciona Filipenses. Y también viene a fomentar un corazón agradecido y una vida de adoración continua. Amén. Daniel mantenía ese hábito de orar. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Amén. ¿Cuántas veces oramos nosotros? 3 veces al año, ¿no? Entonces, el salmista en el Salmo 119, 97 muestra ese amor, ¿verdad?, por la palabra de Dios y su meditación constante en ella. Tenemos que elegir un lugar tranquilo, un momento específico cada día
dedicar ese tiempo a la lectura de la Biblia, a la meditación, a la adoración, mantener ese diario espiritual para registrar nuestros pensamientos, nuestras oraciones. Tenemos que ser consistentes, tenemos que establecer ese hábito y puede ser desafiante, pero la perseverancia es la clave. ¿Cuántos días es necesario para crear un hábito? 21 días, ¿verdad? Son necesarios para crear un hábito. Después de ese tiempo, usted se va acostumbrando a hacerlo. ¿Ustedes cuánto necesitan despertador para levantarse en la mañana? Sean sinceros, ¿no? Porque no tienen un horario definido para despertarse, ¿no? Pero si usted tiene un horario ya establecido, se hace un hábito y ya se le arregla su reloj biológico que estaba alterado. Usted se despierta prácticamente a la misma hora todos los días, aún antes que el despertador. Entonces, Gálatas también nos anima a no desfallecer en hacer el bien. A veces la gente se cansa de hacer buenas cosas, ¿verdad que sí? Pero dice Gálatas que no desfallezcamos. Y el hacer el bien incluye nuestra vida de devoción. Ay, sí, porque si yo siempre hago esto y hago lo otro, ¿y por qué me sale esto mal? ¿Verdad? Entonces la gente se desmotiva, pero la palabra de Dios nos está animando a no desmotivarnos. Está conmigo. Hay que establecer un tiempo de oración diario, de devoción, de inversión en nuestra relación con Dios. Eso nos va a acercar más a Él, nos fortalece en nuestro diario caminar. El salmista del Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este año entonces debemos animarnos a establecer y mantener este tiempo diario de oración y comunión con Dios, de devoción, de lectura de la palabra, confiando en que Dios va a iluminar nuestro camino y nos llevará a una relación más profunda con Él. Amén, hermanos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entreguemos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras ansiedades al Señor y Él se hará cargo de todo lo demás. Y al que está cerca, el futuro está en manos de Dios y podemos confiar en su plan. ¿Lo cree usted? Estamos en las manos del Señor y podemos confiar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Te invito a ponerse en pie en esta hora. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Reconocemos que tú eres Dios que gobierna sobre todo el universo. En ti, Señor, estamos confiados. De ti dependemos, Padre, en el nombre de Jesús. Sea a ti toda gloria, toda honra, Señor, y toda alabanza. Padre, ponemos las metas, los planes, los propósitos en tus manos. Sé tú trayendo esa alianza en nuestra vida. Sé tú ayudándonos a establecer esas metas que sean alcanzables para este año. Esas metas personales, esas metas de crecimiento espiritual, esas metas para los que están estudiando, para los que están trabajando, para los que se dedican a los negocios. Que seas tú dirigiéndolas, Padre, en el nombre de Jesús. Porque en tus manos, Señor, está todo. Está nuestra vida y está todo lo que hacemos. En ti, Señor, podemos alcanzar todos los propósitos. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Trae ese orden de gracia, Señor, sobre tu pueblo. Y trae esa sabiduría de lo alto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento para la toma de decisiones que tenemos que hacer durante este año. En el nombre de Jesús.